Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón. El Congreso de la República ya citó para este 7 y 8 de julio un pleno extraordinario para elegir a los nuevos tribunos del Tribunal Constitucional. ¿Es lo ideal en estos momentos? Vamos a analizarlo con Gerardo Tábara, analista político que ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo está? ¿Es conveniente que este Congreso que está de salida elija a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional? No, en realidad no. ¿Por Y qué? no solamente porque se trata de un Congreso de salida, no únicamente por eso, sino porque desde que este Congreso inició el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional el año pasado, se cometieron un conjunto de irregularidades que llevaron que en noviembre del año pasado la comisión seleccionadora quedara prácticamente desactivada. En noviembre del año pasado, 4 o 5 de los miembros de la comisión, 9 por entonces, decidieron retirarse. Las bancadas decidieron retirar a sus representantes porque se habían cometido irregularidades en la elaboración del reglamento y en la evaluación de los postulantes, en la admisión de los expedientes de los postulantes, que fueron calificados con distintos criterios, que incluso llevó a que varios de los postulantes también se retiren del proceso. No obstante, hace poco, 2 meses tal vez, la comisión decidió reactivarse por un acuerdo mayoritario en la Junta de Portavoces. Se pensó que al reactivar la comisión, esta podría corregir las irregularidades o los errores que había cometido durante la primera etapa. Pero no fue así, lamentablemente, sino que la mayoría en la comisión decidió continuar como si nada hubiera pasado. Y siguieron entonces con las etapas del proceso irregular que venía desde el año anterior. Entonces, me parece que eso no garantiza que vayamos a tener lo que necesita el Tribunal Constitucional. Es decir, abogados y abogadas que tengan la suficiente capacidad, los suficientes méritos profesionales y una trayectoria de desempeño profesional ético que los haga meritorios de ejercer la alta función de ser magistrados del Tribunal Constitucional. Sobre todo porque no queda claro cuál es el criterio de elección por las que van a elegir a estos cuadros, ¿no?, que han venido entrevistando. Se hacen preguntas donde se emiten juicios de valor y en base a esas respuestas parece que se estuviera eligiendo a los futuros cuadros, ¿no? Entonces, ¿es necesario tener un perfil de todas maneras para elegir a un magistrado de tamaña institución? Sí, efectivamente, durante la etapa de las entrevistas a la que usted hace alusión, se ha hecho algunas preguntas que no vienen al caso. Pareciera, como bien ha señalado, que se ha tratado de indagar si el postulante o la postulante piensa igual que el congresista que hace las preguntas, para, según eso, elegirlo o seleccionarlo y proponerlo ante el Pleno. Pero esa no es la tarea de la comisión. La tarea de la comisión no es buscar a los postulantes que piensen igual a los miembros de la comisión. La tarea es buscar a aquellos que tengan la mejor formación jurídica y una intachable carrera profesional, ¿no? Y además, en la etapa de las entrevistas se ha cometido otra irregularidad que puede causar serios problemas si es que se elige y luego si es que entra en funciones
un tribunal constitucional con estas personas que han sido evaluadas. Y es que en varios casos les ha preguntado, por ejemplo, ¿qué opinan sobre el aborto? ¿O qué opinan sobre el feminicidio? ¿O qué opinan sobre el matrimonio igualitario? Pero esos son temas que algunos de ellos incluso ya están en discusión en el Tribunal Constitucional y otros podrían llegar al Tribunal Constitucional. Y cuando el postulante ahora ha respondido a una pregunta sobre eso hecho por los congresistas, en realidad está adelantando opinión. Con lo cual, si llega a ser magistrado del Tribunal Constitucional y le llega una causa, por citar el ejemplo de las preguntas que se han planteado sobre el aborto, va a tener que inhibirse, porque ya adelantó opinión sobre eso. Ese es otro error al que los ha inducido la propia comisión seleccionadora. Ahora, ¿tenemos los mejores cuadros en todas estas entrevistas para ya elegir así tan rápidamente para el 7 y 8 de julio a los tribunos? Mire, a mí me parece, yo le voy a agradecer que no me pida nombres, ¿verdad? Discúlpeme de no dar nombres en concreto, no me parece que sea lo Claro. correcto. No Creo que sin hay nombres, algunos que son muy competentes, efectivamente, pero son la excepción. Creo que en el caso mayoritario no reúnen los requisitos, los que se encuentran en la lista de 17 que ya ha sido ordenada según el puntaje obtenido, ¿no? Hay personas que han sido cuestionadas, que incluso han sido sancionadas antes por incumplimiento de deberes funcionales y otros temas, ¿no? De manera que no creo que la lista que se esté presentando ante el Pleno del Congreso sea en términos generales, la que revele los abogados y abogadas más competentes para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Como bien señalas, estamos a una semana del pleno en que se va a elegir, ¿no? ¿Y por qué si entonces se necesita todo un trabajo minucioso para elegir muy rigurosamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, por qué entonces se quiere hacerlo tan rápidamente en una semana, si es un trabajo que requiere tiempo? Sí, mire, yo creo que hay algunos congresistas que entienden que su función es igual de válida el primer día que el último día en que termina su mandato. Y entonces quieren culminar su mandato con ese encargo que es muy importante, ¿no? Pero creo que es importante que a ello se agregue que si bien tienen efectivamente el mandato hasta el último día, hay que ejercer el mandato político de representación en el Congreso de acuerdo a las coyunturas, a los contextos. Y entonces un Congreso que está de salida, lo que más le correspondería es esperar a que sea el nuevo Congreso el que tome esta decisión que es tan importante. Y creo que en algunos otros casos lo que se está buscando es una suerte de captura, si me permiten la expresión, una captura del Tribunal Constitucional, porque allí se resuelven causas que son muy importantes en materia de derechos de las personas, en materia de protección del marco constitucional, conflictos de competencias, por ejemplo, pero también en lo que representan intereses de grupos económicos. También hay causas que están pendientes en el tribunal. Y entonces creo que en algún sector del Congreso hay también esa intencionalidad de dejar un tribunal constitucional a su medida. Y no me parece que eso sea lo más adecuado. Por eso es que, estando una semana, ya fue convocado el Pleno para los días 7 y 8, esperaríamos que las bancadas reflexionen, en todo caso,
decidan no votar, no darle el voto para que sea el siguiente Congreso el que retome. Ahora, muchos analistas decían que este Congreso, además de todas las ideas que se han expuesto a lo largo de la entrevista, era que este Congreso es legal que lo haga porque es parte de su trabajo, pero no sería lo más conveniente ni lo más prudente porque está deslegitimado. ¿Usted lo cree así? Y sí lo creo, a eso me refería cuando decía que si bien legalmente tienen el mandato hasta el último día, hasta el 26 de julio, tienen que evaluar en qué contexto político es que nos encontramos para saber si toman una decisión de ese tipo o no. Es un Congreso hoy mismo, el Congreso ha tratado, un grupo de ellos, de censurar a la mesa directiva que preside la congresista Mirta Vázquez cuando están a menos de un mes de terminar su mandato. Ese tipo de decisiones ponen en entredicho la capacidad, la legitimidad del actual Congreso para tomar decisiones como la del Tribunal Constitucional. Puede ser legal, pero eso no significa que sea legítimo. Cuando usted me hablaba de que en el Tribunal Constitucional hay muchas causas por verse y que había una intencionalidad, al parecer, de un grupo de congresistas del Parlamento para capturar, entre comillas, el Tribunal Constitucional, ¿nos puede desglosar cuáles son esas causas que están por verse para darnos una idea? Mire, prefiero no hacerlo sobre las causas que están por verse, pero citar en términos generales que hay causas que tienen que ver, por ejemplo, con deudas tributarias de algunas empresas, ¿no? Hace poco se resolvió un tema sobre deudas que tenía la compañía telefónica, la empresa telefónica, con SUNAT, ¿no? Entonces, son ese tipo de causas que están allí pendientes de resolverse, como esas hay otras más, hay muchas más. Esto lo digo ¿para qué? Para ilustrar el tipo de temas que se ven en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional parece que salta a la escena pública solo cuando hay un conflicto político y entonces se lleva un tema de conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero no, el Tribunal Constitucional está cotidianamente resolviendo temas de particulares, ¿no? Temas de derechos fundamentales, reconocimiento de filiación, etcétera, como también acaba de resolver un tema, por ejemplo, sobre si es obligatorio o no que el apellido paterno vaya en primer lugar en el caso de los hijos, o se puede ponerse el apellido materno y dejarlo, por lo tanto, a elección de los padres. Son temas fundamentales, son temas de derechos fundamentales. Pero también, como le puse el caso de los temas de tributos, de impuestos, temas que muchas veces tienen que ver con grandes grupos económicos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Tábara, por acompañarnos haciendo este análisis a profundidad sobre lo que se viene en esta elección que se está preparando ya con cita el 7 y 8 de julio en el Parlamento. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Era entonces Gerardo Tábara, analista político, quien nos ha dado un poco su perspectiva de lo que podría pasar y este apresuramiento, según su juicio, de la elección de los nuevos tribunos de esta entidad, del Tribunal Constitucional. Esta es la información. Permiso.